Pues, Bueno, 8:25. Aquí el Calígula quedó marcado. don Víctor, que se me olvidó en mi comentario, le comentaba a ustedes fuera del aire. Señores, Cuidado. escuchen el absurdo histórico Ya de está esto. muerto ya. Si tú quieres simbolizar en la figura de... Porque el problema que tenemos nosotros es que la historia la hemos querido convertir en humanos. Sí. Y la historia es proceso, no es figura. Señores, escuchen bien, ¿eh? Cogimos a Balaguer y lo colocamos ahí. Ustedes saben, oigan bien, el padre de la restauración, Gregorio Luperón, es puertoplateño. Oigan bien, lo que estoy mencionando. Oigan quién es puertoplateño, señores. El héroe más importante de la República Dominicana, Gregorio Urbano Gilbert, el único tipo que enfrentó 3 veces a un imperio. Sí. Oye, Gregorio Urbano Gilbert nació en Puerto Plata. Oigan bien. Eduardo Brito, señores, puertoplateño. Emilio Prudón, señores, el autor del himno nacional. Oye, ¿y tú le vas a poner el nombre de Balaguer al teleférico? No, pero cerremos este país, señores, por Dios. Por eso hay que cerrarlo. Bueno, miren, ustedes saben que nosotros siempre tenemos, además del bloque de comentarios, entrevistas, invitados especiales. Y hoy tenemos un invitado muy especial que ya está con nosotros y con nuestra audiencia. Se trata de Francisco Álvarez Martínez. Él es abogado, especialista en derecho preventivo, y vamos con él a hablar varios temas interesantes. La rendición de cuentas de doña Miriam Germán en el Ministerio Público, que bueno que vamos a hablar con él de eso, porque yo mismo hice un comentario esta semana aquí refiriéndome a ese tema. También vamos a hablar sobre el Ministerio de Justicia y la figura del procurador independiente, que tanto ha sido pues debatida en las últimas semanas en el país, y que se ha hablado de una posible modificación constitucional para lograr conseguir esta figura de instaurarla. Buenos días, Francisco Álvarez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Francisco, vamos a iniciar esta conversación precisamente hablando de la rendición de cuentas de la magistrada Miriam Germán, una persona que evidentemente tiene una altísima valoración de todos nosotros, de toda la sociedad, muy respetada sobre todo por su trayectoria y su hoja de vida. Ella hacía unas declaraciones, pero entre otras cosas a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que la magistrada se refirió al tema en su presentación, al hecho de que ella también estaba de acuerdo, coincidiendo con lo que el presidente ha expresado, de crear esa independencia del Ministerio Público y de que la figura del procurador general no dependiera de manera directa de quien le designa, que en este caso es el presidente. Entonces, yo hacía un análisis, un comentario en la semana diciendo que aunque todo el mundo está de acuerdo con eso y aspira a que eso se logre, había un hilo muy fino en esa declaración de la magistrada, porque como el presidente y el gobierno habían estado enarbolando esto como su punta de lanza para justificar una modificación constitucional, podría matizarse o los partidos de oposición decir que la magistrada estaba ya entrando al tema político por la coincidencia. Entonces, primero que nos expliques en líneas generales y más profundas de qué es que se trata, qué es lo que estamos buscando, porque mucha gente dice, pero a nosotros nos están diciendo que el Ministerio Público es independiente ya. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque hay que modificar la Constitución para crear esta nueva figura. Háblanos un poco de eso, Francisco. Sí, claro. Mira, en principio, la discusión nace de que se le ha adjudicado a quien elige al procurador, a la procuradora, el valor de la independencia o no de la institución que esa persona va a administrar. Entonces, si nos vamos a eso, muchísimos países del mundo, algunos que son referentes democráticos, eligen de esa forma o una forma parecida a esa persona que va a llevar, en este caso, la política criminal del Estado. Exacto. Entonces, yo pienso que lo que hizo doña Miriam fue quizás deslindar esa independencia de quién la elige, porque ella es un ejemplo de que si tú la eliges y esa persona cumple con esa característica de independencia, pues la independencia va a ser tal. El problema, pienso yo, y es donde quizás la discusión se puede trastornar un poco por el elemento político, es en, primero, la experiencia que se ha tenido con los procuradores históricamente en la República Dominicana, no necesariamente no siendo independientes, sino que han sido personas del partido. Okay. Entonces, cuando tú eliges un procurador que era militante de un partido político, en ese caso en el poder, se puede perder un poco ese valor de independencia, aunque en la práctica no sea así, por un lado. Por otro lado,
doña Miriam dice, o siento yo que dice, independientemente de que se modifique o no la Constitución, tenemos una Constitución que manda a ser independiente y objetivo, y tenemos una ley orgánica que crea controles que impide, en teoría, que esa independencia se pueda violentar por mandato o por lineazo, como decimos coloquialmente, de la administración pública. Entonces, yo diría que lo que ella está diciendo es un término medio. Ella no está diciendo que se modifique o no la Constitución, ella está diciendo se puede ser independiente, aún sin una modificación, por un lado, pero también creo que el elemento de la inamovilidad, que es donde yo pienso daría la independencia o la seguridad garantía de independencia real, es algo que se debe tocar a nivel constitucional. ¿Qué es eso? Eso es algo parecido a lo que tenemos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tú eliges un presidente de esa institución tan importante y no lo puedes mover por X número de años, salvo obviamente que cometa faltas graves, que vaya entonces a ser enjuiciado, entre comillas, y a raíz de eso entonces sea removido. Si tú a la Procuraduría le dices, te voy a elegir yo, presidente, sin embargo, no te voy a poder mover por 6 años, ya esa persona, desde que asume ese cargo, puede hacer lo que entienda justo, sin el miedo de que con un decreto posterior lo pueda modificar. Entonces, yo creo que la independencia real del Ministerio Público depende de ese factor, porque vamos a suponer que el presidente actual la eligió por 6 años, estamos haciendo un ejemplo, un caso hipotético, él tiene 4 años de gobierno. Exacto. Pero los 2 años después, que no están asegurados para nadie, pudiera ser que esa persona esté ya incluso en un gobierno, entre comillas, de oposición. Y ese presidente nuevo va a tener dentro de su engranaje gubernamental una persona exógena que no fue el que le eligió. Exacto. Y si tú montas eso de manera repetitiva, tendríamos entonces gobiernos que de una forma u otra van a tener siempre a esa persona no bajo su mando. Y cuando digo bajo su mando me refiero desde el punto de esa idea de que si lo elijo yo, ella responde a mí. Interesantísimo. Francisco, un placer. Víctor Villanueva. Mira, yo trabajé y propugné, cuando digo trabajé, hice cosas de gestión de trabajo para que doña Miriam estuviera ahí, en términos de que es una garantía del país, es una figura que realmente es probada en trayectoria, no ni siquiera que cae bien o no, hay una trayectoria incólume con respecto a su persona. Ahora, mi concepción jurídica es tatocentrista. Yo soy del área pública del derecho y lo que más me preocupa es poner o armar discusiones nacionales con respecto a esto, que es totalmente sano, y que sea figurando a una persona, no a la institucionalidad. Nosotros tenemos la 133.11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que el propio artículo 2 de la 133.11 te expresa su autonomía. Te habla, tenemos la Constitución de la República, que también esboza la independencia del Ministerio Público. El problema aquí está en la designación, que es una designación que cuando comparamos la familia romano-germánica, de los países que tienen la familia romano-germánica, es igual que aquí. Y sobre todo, lo que varía es fiscal general o procurador general, como matiz más grande. Pero al final y al cabo, la institucionalidad es lo que pesa, porque la decisión política de dirigir la política criminal del Estado no puede estar supeditada en una inamovibilidad ahí, porque puede ser que entonces aparezca una persona que venga muy tranquilo y de un momento a otro sea inamovible ejecutando la política criminal del Estado con cuestiones que vayan contra el eje. Entonces, ¿por qué este debate? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que tener los mecanismos de control necesarios para que eso no suceda, porque siempre vamos a tener sorpresas. Yo diría que incluso hasta en los altos mandatarios, históricamente hemos tenido sorpresas. Personas. Contrapeso. Entonces, si tú tienes la garantía y la forma de controlar eso, obviamente de manera jurisdiccional, tú tienes la respuesta a eso, que sería, digamos, lo que uno no espera, pero para lo que hay que estar preparado. Yo pienso que, como tú bien dices, la institucionalidad es, o debería ser la regla en todo. Incluso estandarizar las respuestas obliga a que ese elemento discrecional de quién está ahí sea menos relevante cada vez más. Y ese sería el norte incluso de la administración pública. Sin embargo, cuando nos vamos a la discusión de cómo podemos elegir, por ejemplo, un procurador o una procuradora, eliminando el factor político del medio, yo creo que no hay una solución. Porque mira,
Los órganos colegiados, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura, un homólogo creado a estos fines, lo componen políticos. Si nos vamos al Congreso, no hay nada más político que eso. Y obviamente el Poder Ejecutivo, lo mismo. Entonces, ya las opciones más radicales, que serían, digamos, casi un voto popular, también tenemos el margen de error de que la persona que se logre vender para luego de que esté adentro cambiar la postura, también vamos a decir, vamos a tener ese peligro latente. Por eso yo creo que nosotros debemos apostar a una elección de la cual no dependa su movilidad o no, y crear los controles, que los hay, pero quizás fortalecerlos, los controles, para que la sociedad pueda responder ante un escenario como el que tú planteas, de que luego de que asuma esa posición, venga con una postura que incluso pueda ser tildada como ilegal. Entonces el debate está cojo, porque lo que debemos es agregarle al debate es cómo fortalecer internamente, si es necesario, porque el Consejo del Ministerio Público, para que haya ese equilibrio internamente en las decisiones de quien ostenta la posición de procurador. Y lo otro que quiero señalarte, y perdón Manuel, es en el hecho de que, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Legislativo, ¿cuántas figuras tiene en el Consejo Nacional de la Magistratura? 2. Senado y Cámara de Diputados. El Poder Judicial, ¿cuántas personas tiene? 2. Presidente de la Suprema y un juez designado. Y el Poder Ejecutivo, antes que estuviera procurador, 1. Entonces, si hay equilibrio de poderes, tiene que también tener 2. Sí. Y el contexto político, te digo, ¿y qué es lo que somos? Somos entes racionales, todo ente racional es político. O cuando tú dices político, ¿te refieres a los partidarios? No, yo me refiero a los partidarios, porque al final, si nos vamos, digamos, a la filosofía, todo es muy bonito, pero Obviamente. al final estamos hablando de temas partidarios, porque Claro. aquí lamentablemente son colores lo que hay. Exacto. Manuel. Francisco, mire, yo tengo una idea muy particular. Pudiera yo estar equivocado, pudiera eso inclusive verse un tanto utópico lo que yo planteo ahora. Desde que apareció Aristóteles con el son político, probó claramente allí que todos somos políticos, todos simpatizamos por alguien o en algún momento determinado. O sea que hablar de sacar el componente político de un estamento, de un poder del Estado o de una parte de ellos, pudiera eso hasta ser hasta ficticio, antinatura pudiera ser. Entonces, yo pienso como que no estaríamos buscando la fiebre en la sábana, por ejemplo. Yo creo que queremos dogmatizar un concepto que debe venir de cuna. Yo siempre pongo el ejemplo mío, yo digo, no es en la forma en la que te designen, es la convicción que tú tengas como ser humano. Yo siempre digo, Luis me puede designar a mí, quitar a doña Miri y ponerme a mí. Y Luis no tiene forma de pedirme un favor a mí que vaya más allá de lo que dice la Constitución. Claro, y eso es un Entonces, excelente punto. Entonces, no debe ser ese. O sea, el planteamiento no debe ser a quién ponemos y que tenga él conciencia de su responsabilidad. O sea, que si te designaron ahí, tú puedes simpatizar por quien simpatiza. Ahora, tú eres procurador. Claro, y Mientras tú estés ahí, tú eres procurador. No debería ser ese el debate, ¿no? Sí, por eso es que yo incluso no creo que sea ni siquiera prudente una modificación constitucional para eso. Porque yo creo, o sea, digo, que orientada a elegir cómo se elige, valga la redundancia. Para mí, el norte debería ser estudiar los mecanismos de control, los mecanismos de elección, que siempre es bueno revisarlo, pero orientarnos a cómo eficientizar esa independencia en manos de una persona que va a estar en el fuego. Claro. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, porque si nos vamos ahora a una discusión constitucional, que yo digo, no se vende a veces en los medios como que es para eso nada más, pero tiene muchísima otra cosa que van a quizás hacerla un poco más, de una discusión un poco más complicada. Para mí, nosotros deberíamos estar enfocándonos en la discusión de cómo se ejerce esa labor, de qué incluye esa labor y a quién debemos tener ahí de manera idónea. Y a raíz de eso, entonces, buscar cuáles son las aristas y comenzar a fortalecer eso. Por ejemplo, mecanismo de control, mecanismo de elección, mecanismo de administración que esa persona debería tener, porque al final lo estamos eligiendo con un dedo. Claro. Y si tú eliges con un dedo, esa discrecionalidad es buena o mala. Incluso tú pudieras poner ahí, voy a poner un ejemplo tonto, pero tú pudieras poner un ingeniero, entre comillas, quiero decir, que no haya ejercido nunca ni una rama ni otra del derecho, y al final del día tú vas a tener una persona que por sí sola no va a ser autónoma para manejar eso. Entonces yo creo que sí, que nosotros estamos yendo a lo que quizás es más potable en los medios. Dígase, ¿quién le elige? Yo quiero quitarme ese poder,
que suena muy bonito y es útil incluso a veces, sin discutir el fondo de cómo nosotros vamos a controlar que quien esté ahí haga su trabajo y cómo lo vamos a elegir para que lo haga por bien. ejemplo, Francisco, discúlpame que te interrumpa. Por ejemplo, ¿quién puede negar en este país que un militante político real, Virgilio Bello Rosa, de 1000 batallas, y Virgilio Bello Rosa no estuvo ahí? No, por ejemplo. Y cuando se plantearon cosas que uno lo sabe que se plantearon, dijo, mire su cargo, yo no me presto para Pero muchachada. lo que Francisco está diciendo es tan interesante es un por caso. una razón y hay suficientes precedentes recientes incluso. ¿Quién dirige la Suprema Corte de Justicia de este país? ¿Quién la dirige? ¿Y bajo cuáles condiciones se designó? No solamente eso, Elvin. Y hay no jueces estoy hablando de carrera. sus calidades como profesional, que son incuestionables. Ahora, era un dirigente, un cuadro político. Oye, Sí. hay jueces de carrera, inclusive en este país, que tienen simpatía política. Pero muchísimo. Y lo sabe todo el mundo. Muchísimo. Claro. Y son de y llegaron ahí por carrera. Entonces Claro. tú no puedes impedirle al ser humano, porque eso es innato al ser humano. Ahora, lo que hay que poner a una persona que esté consciente de su responsabilidad como ser humano. No, y que entonces tú Y de su vas a agarrar, responsabilidad lo histórica. que vas a hacer es que vas a decir todo el que quiera ser político, militante o político simpatizante, Claro. Sacrifica la posibilidad, claro. ¿tú entiendes? Claro. Es un absurdo. Claro. Pero y el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia es uno muy bueno porque una persona que era militante, incluso participó en campaña del gobierno Claro, anterior y claro. está ahí. claro. Entonces claro. al final del día Era hasta funcionario. Y fíjate que no llegó por la decisión de uno, sino por un cuerpo colegiado. Mira, Francisco, ¿Eh? hay dos temas que me Yo- gustaría. Sí, Sí. a propósito de la rendición de cuentas de la magistrada Miriam Germán, ella hablaba del INASIF, de sacarlo del Ministerio Público. ¿Dónde encajaría entonces? O sea, estamos haciendo la propuesta, pero ¿dónde ponerlo? Mira, lo del INASIF es un tema muy interesante y yo diría que INASIF y todo lo que no sea persecución o investigación debe salir del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tú tienes el INASIF, que vamos a decir que es el CSI del Ministerio Público. Tú tienes el INASIF, que es la persona a la que tú le preguntas, ¿qué pasó ahí? Pero entonces, tú lo tienes dentro de la misma institución que está haciendo la investigación, que a veces está parcializada en acusar. Entonces, ahí hay un tema, lo digo desde el punto de vista del derecho en la calle, ejerciéndolo, que a veces, lamentablemente, uno no necesariamente se siente tan bien cuando quien está ordenando una investigación, además de eso, también tiene una injerencia de manera indirecta dentro de ese organismo. Pero además, la cantidad de recursos que el INASIF le roba, entre comillas, al Ministerio Público, porque debería ser algo separado, sin embargo está dentro de la misma organización, que pasa lo mismo con el régimen penitenciario, para mí hace que sea muy convulsa la forma de tú administrar un organismo como lo es el Ministerio Y Público. entonces, ¿dónde lo encajaríamos a él? Para mí, la discusión que se ha tenido mucho y se oye muy bonito, pero al final no terminamos de aterrizarla, es el Ministerio de Defensa, perdón, de Justicia. Un Ministerio de Justicia donde tú saques del Ministerio Público, régimen penitenciario, INASIF y otras instituciones internas que tiene, para que se manejen de manera paralela y que tengan su propio presupuesto, que tengan su propia dirección y que entonces actúen de manera independiente a lo que el Ministerio Público le diga, porque el INASIF, en teoría, incluso debería responder a los particulares que necesiten algún tipo de experticia y ahora mismo está dentro de una estructura que no siempre es así. O sea que la respuesta sería crear un ministerio, que se está sonando mucho, un ministerio de y que justicia. es una propuesta también de la misma Miriam, que ella dice que ella aspira que antes de ella salir, que se cree este Ministerio de Justicia. Exacto. Francisco, dos cosas. A ver, lo primero es, hemos escuchado la insistencia del presidente. Yo le creo que él tiene una voluntad de cambiar una cultura de corrupción, de impunidad, que ha hecho los esfuerzos. Siempre los cambios tan profundos y arraigados en una sociedad llevan tiempo, pero te compro esa y entonces me le reduce el presupuesto al Ministerio Público para el 2022. Y lo, O sa- sea, y lo saca o del sea, Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, no entiendo, eso al por un lado. independiente nuevo Eso, lo saca el eso Consejo. por un lado, ¿verdad? Lo otro que yo quiero que tú me plantees o me expliques aquí tu visión. Yo comentaba en esta semana, en ese mismo comentario que hablaba de la rendición de cuentas de la magistrada, yo me decía, yo siento que las capacidades humanas del Ministerio Público han sido desbordadas. Las capacidades de respuesta. Porque evidentemente todo el mundo sabe, Francisco, en este país, que el Ministerio Público no tiene forma humana de investigar todos los funcionarios, por ejemplo, del pasado gobierno, solo por decir un caso, que cometieron ilícitos, que es un vox populi, que todo el mundo sabe lo que pasaba.
Entonces, automáticamente ocurre eso y tú le agregas los delitos de otro tipo, no de corrupción política ni administrativa, los chiperos, los narcotraficantes, lo otro, pero cuando tú le agregas los escándalos de corrupción de este gobierno, que también hay que estar pendiente y hay que someterlo y hay que perseguirlo, entonces, eso me dice a mí que las capacidades, no porque no quieran, nunca lo van a admitir porque no lo pueden admitir. Pero cuando tú ves, entonces ahí hay un problema, porque ahí hay una selectividad de la justicia. Hay una selectividad de la persecución. ¿Por qué? Porque ahora, y yo no tengo que defender a nadie, todo el que se roba un peso por mí que lo tranquen y boten la llave. Pero tenemos a Jean Alain allí, tenemos a Alexis Medina allí, pero hay otros funcionarios de ese mismo gobierno que robaron muchísimo y andan por ahí en yates, en restaurantes, tú lo ves, y como Gadiva, y viviendo su vida, y que todo el mundo sabe que hace rato que deberían haber por lo menos estar siendo investigados. Entonces, hay un problema ahí, judicialmente, desde el punto de vista del derecho. Bueno, el Ministerio Público históricamente ha tenido un presupuesto muy por debajo de lo que necesita. Y yo diría que los casos de corrupción han evidenciado eso en la luz pública. Pero eso es un problema que nosotros los abogados en ejercicio estamos viendo de hace siglos. ¿Por qué? Porque es que cuando tú tienes un fiscal que recibe todos los días 15, 20 y 30 denuncias o querellas, que no tiene personal para revisar cada una de ellas en el tiempo hábil necesario. Imagínate. Lamentablemente nosotros estamos viviendo una época donde los fiscales actuales que están trabajando esos casos de corrupción titánicos, pero además los casos del día a día, literalmente no están durmiendo. Yo tengo muchísimos amigos que literalmente se pasan semanas pisados que no pueden ni siquiera dormir porque tienen que hilvanar la labor, vamos a decir, del procurador frente a esos casos de corrupción que son altamente técnicos y complejos y además de una cantidad masiva de pruebas, con el día a día de que alguien le dio a alguien, que hubo un accidente, que hubo un robo, que hubo algo. Entonces, no veo bien reducir el presupuesto en estas circunstancias donde quizás es cuando más se ha evidenciado la necesidad de subirlo. Aquí no tenemos los suficientes fiscales, no ganan lo que deberían ganar, deberían ganar muchísimo más. Y además no tienen tampoco el cuerpo de asistencia que necesitan, porque uno a veces ve el fiscal, pero la Procuraduría debe tener, o tiene mejor dicho, un cuerpo de técnicos de otras disciplinas que le dan soporte al fiscal, porque tú me llevas a mí un tema de caso complejo bancario y yo tengo nociones porque he trabajado derecho bancario, pero no es lo mismo que tú me buscas a una persona que vive en la banca. Claro. Entonces, cuando tú le quitas a la fiscalía quizá ese combustible necesario, en un momento donde se evidencia la necesidad de, me parece un poco contraproducente. Y yo pienso que al final del día nosotros tenemos que apostar a una fiscalía que tenga muchísimo más recursos para que sea más eficiente a cargo y descargo. Porque si a mí me ponen una querella el día de hoy, por esa misma incapacidad, por falta de recursos, yo voy a durar 3 meses con una querella arriba. Claro. Que yo soy que tengo que moverla para que me la quiten. Exacto. Y probar yo, porque el Ministerio Público no puede. Sí. Están haciendo una labor titánica, yo no sé cómo, porque no tienen los recursos, no tienen el personal y aún así están tratando de resolver lo mejor que se pueda. Ay, mamacita. Eso es así. La realidad es que es una tarea siempre inconclusa por parte de la evolución del Estado de Derecho en todas las sociedades. En las distintas dimensiones que implica precisamente administrar justicia y en este caso desde la óptica, desde el rol de la política criminal del Estado. Ahora, Francisco, hemos sopesado mucho en este espacio y de verdad que valoramos mucho todas tus intervenciones en lo que es la profesionalidad, la independencia, todo este debate, el presupuesto. Ahora, yo quiero verlo también desde el ángulo de ese servicio al ciudadano, como señalaba finalmente. El ciudadano siente que para cualquier cuestión de denuncia, para cualquier cuestión de querella, uno va frente a un muro tan alto de burocracia e ineficaz que el interés público prácticamente sigue supeditado al interés político para que el accionar del Ministerio Público sea efectivo. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo atender a que el ciudadano entienda, sí, esto es un instrumento para hacer valer un derecho transgredido? Sí, yo creo que tiene algo que ver también con la incapacidad material de cumplir con los requerimientos sociales en base a esa ausencia de personal y de tiempo que tienen, porque
se crea una necesidad de elegir cuáles ellos entienden son los más urgentes o los más necesarios. Porque yo voy ahora, por ejemplo, y pongo una querella a alguien que me golpeó, y probablemente eso va a durar ahí 3 o 4 meses sin moverse. Y eso soy yo cayéndole atrás, llamando. Pero ojo, la querella ya tienes tú que buscar un abogado. No, claro. Vámonos a la denuncia. Ya hay un, ya Vámonos hay a la un denuncia. costo. Yo tengo denuncias, sí, para el ciudadano. yo tengo denuncias que han durado lamentablemente 6, 7 y 8 meses que no se han movido. Sí. Cuando digo que no se han movido es que cada vez que voy me dicen que están haciendo algo y no lo hacen. Pero no lo hacen porque al final del día no pueden hacerlo, porque vuelvo a lo mismo. Si tú no tienes el personal, tú estás casi obligado a atender la cosa que tú entiendas que tiene mayor necesidad. Por ejemplo, una sala de emergencia, te llega una persona que se cortó un pie o una persona que se dio un golpe. El triaje ahí. Y ellos, pero entonces lo hacen empíricamente y en la cabeza. Obviamente. Sin procesos. Sí, obviamente. Y lo hace casi siempre quien está recibiendo adelante, que no ni siquiera un fiscal. Francisco, Sí. Francisco, Correcto. no sería, cónchale, yo cuando me voy a referir a la magistrada, yo no sé ni cuál término utilizar. Me complica, es una dama que uno la aprecia mucho y la respeta mucho. Pero en un momento que hay un debate tan álgido, tan difícil con el tema de esta reforma constitucional, se fueron los partidos de la mesa de discusión, están opuestos. O sea, ese es el tema de mayor espinita que hay en el país. ¿Es correcto que la magistrada se haya referido a eso, aunque sea la parte que le corresponde a ella? ¿Tú crees que eso es correcto, sería? Yo creo que era necesario, porque tenemos que entender que lamentablemente todos los temas cuando se politizan terminan siendo degradados. Entonces, Precisamente por eso mi pregunta, porque como es un tema sí, político, ella se le ha dicho que ella está ahí precisamente por no tener vinculación política, no me tiene una espinita eso. yo creo que ella con eso, porque ella de cierta forma se puede interpretar que incluso contradice un poco, o no que contradice, no está 100% en el mismo tren que tiene el Ejecutivo. Entonces yo creo que eso fue como una declaración donde ella remarca que ella no necesariamente está de acuerdo con lo que ellos están diciendo, pero que ella está preparada para cualquiera de los dos escenarios. Es lo que yo sentí. Yo quizá no lo hubiese mencionado, porque en una rendición de cuentas tú deberías irte nada más a lo que a ha la hecho. ejecutoria. Lo que tú has hecho. Pero eso es un foro abierto y ella, al final del día, ella es una funcionaria que tiene casi una injerencia política absoluta. Sí. Porque de lo que ella dice, muchas otras cosas se Claro, mueven. no, Entonces, y también que yo, por eso lo comenté aquí, estoy de acuerdo con Manuel y contigo, de que no se veía bien. Claro, por lo Pero difícil, por lo caldeado que pero está eso. también entiendo lo que Francisco plantea. ¿Sabes por qué es importante que ella lo haga? Porque ella es respetada en todos los sectores y en todos los partidos. Sí. Entonces, Pero- como el tema se ha circunscrito a la discusión política y ahí se estanca, ella remarca y dice, señores, al margen de los intereses, Pero fue- al margen que me quieran colar, bajarme del 50 al 40, Pero lo hay debió un hacer, tema lo debió que hacer es antes importante. que los partidos fijaran postura. Sí, sí, yo pienso que- Porque ya eso no es tema de debate. La reforma constitucional Ya viene, se hace con partidos políticos. Él es brillante, pero No. ese fuerza pueblismo le Aquí sale hay otro así, abogado y que me así. diga él. La reforma constitucional se hace con partidos políticos. También que te Y crédito. es el texto político de la nación. Y si los partidos políticos se retiran, ¿con quién tú vas a hacer la reforma? Me dicen de Como que- dijo Homero, en me la dice- Plaza de la Bandera. Me dice de que Señores, contrólense. los Vamos a chelitos- despedir a Los chelitos Francisco, que que perdieron hable. de la FP te lo van a demostrar que A Francisco, gracias por haber estado Placer, con man. nosotros. Un placer de verdad y ojalá tenerte siempre, que hayan temas tan interesantes como este, porque de verdad que ha sido una conversación muy agradable. no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer y cuenten con eso.